Bueno, Litza, te puedo poner como coanfitriona por si va entrando personas, tú les vas dando el ingreso, por favor. Sí, claro. Listo, ahí voy. Entonces te voy a poner como coanfitriona. Listo, ya eres coanfitriona para que estés por ahí atenta. Bueno, el día de hoy a Carolina Ortiz, muy buena noche, bienvenida. Porfirio Blancas también, muy buena noche. Ellos están desde Facebook, bienvenidos también. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Samuel. Entonces, por favor, vamos a Primera de Samuel. Vamos al capítulo, nos toca el capítulo 19 de Primera de Samuel. Entonces, vamos allá. Alisten su esfero, su agenda o su cuaderno donde anotan su Biblia y, y vamos. Bueno, voy a leer una Reina Valera contemporánea y vamos a iniciar en primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Dice ahí en la Biblia: un día, Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso: Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti y luego te diré cómo están las cosas. Versículo 4. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores y añadió: no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad. Versículo 5. Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo, y por medio de él salvó el Señor al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando sangre inocente de David sin ninguna razón? Versículo 6. Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Entonces Jonatán llamó a David y le dijo lo que había hablado con el rey, y él mismo lo llevó ante Saúl. Y David volvió a servirle como al principio. Versículo 8. Tiempo después, los filisteos volvieron a pelear contra los israelitas y David salió y peleó contra ellos y los venció y los hizo huir. Versículo 9. Pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl, y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. De pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Versículo 11. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran al amanecer. Pero Mical, su mujer, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 12. Y así Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Luego tomó una estatua. Luego tomó una estatua, la puso sobre la cama, puso por cabecera una almohada, le puso encima pelo de cabra y la cubrió con una sábana. Versículo 14. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron para prender a David, ella les dijo que estaba enfermo y en cama. Pero Saúl volvió a enviar mensajeros para que vieran si David seguía allí y les dijo: tráiganlo con cama y todo, porque lo voy a matar. Versículo 16. Los mensajeros entraron al cuarto de David, pero lo que vieron fue una estatua en la cama y una almohada con pelo de cabra en la cabecera. Entonces Saúl llamó a Mical y le dijo: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió: es que él me amenazó. Me dijo que si no lo dejaba escapar, me mataría. Versículo 18. Y David huyó hasta Ramá, donde vivía Samuel.
y le contó cómo Saúl había intentado matarlo. Entonces los dos se fueron a vivir en Nayot. Versículo 19. Saúl supo que David y Samuel estaban en Nayot de Ramá y envió mensajeros para que los llevaran a su presencia. Pero al llegar, vieron a un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros y también ellos comenzaron a profetizar. Versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y Saúl envió por tercera vez a otros mensajeros y también ellos profetizaron. Versículo 22. Entonces Saúl mismo fue a Ramá y cuando llegó al gran pozo que estaba en Secú, preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Uno de los hombres respondió, están en Nayot de Ramá. Y Saúl los fue a buscar. Pero el Espíritu de Dios también vino sobre él y mientras caminaba iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Versículo 24. Al llegar delante de Samuel, se quitó la ropa y totalmente desnudo siguió profetizando todo el día y toda la noche. Desde ese día la gente suele decir, también Saúl anda entre los profetas. Bueno, como pueden ver, aquí hay una situación muy complicada entre Saúl y David que vamos a empezar a despejar y analizar. Orbelina Barahona, muy buena noche, bienvenida. Oscar Blanco también. Lady Salazar Castro, muy buena noche, bienvenidos a la reunión de familia de la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. Como se pudieron dar cuenta en esta escritura el primer libro de Samuel, capítulo 19, vemos una circunstancia bien complicada entre Saúl y David. Y también Jonatán, el hijo de Saúl, y también está incluida Mical, una de las hijas de Saúl. Ahora quisiera hacer como una pregunta. ¿Será correcto desobedecer a un papá? Por estos días en Colombia, ayer precisamente aprobaron una ley en Colombia donde ya no se les puede pegar a los hijos para corregirlos, no se les puede dar una palmada, no se les puede dar chancla, no les puede dar correa, ni la varita del castigo, eso ya no se puede hacer, no se les puede, a veces, yo me acuerdo que a mí me levantaban esta parte de las orejitas, ¿sí? Eso ya no se puede hacer aquí en Colombia, lo prohíbe ahora la ley porque aprobaron esa ley. Entonces ya hay que buscar otra manera de corregir a sus hijos. Lo importante siempre va a ser que un papá pueda obedecer a su hijo. Eso siempre va a ser muy importante. Perdón, en fin. Siempre va a ser mucho más importante que un hijo obedezca a su papá. Pero yo creo que la mejor manera de que un hijo obedezca a su papá es cuando el papá se ha podido ganar ese respeto y esa confianza. Desafortunadamente los hijos no vienen con un manual debajo del brazo como para que uno pueda saber cómo educarlos. De hecho, muchos de nosotros hemos optado por educarlos con con algunos parámetros o con algunas pautas de crianza con las que nos educaron a nosotros nuestros padres, ¿sí? Hoy no voy a contar cómo me educaron a mí, sí les voy a decir que tuve mucha corrección, me corrigieron mucho, pero esa corrección que me dieron a mí no fue suficiente, porque al final yo terminé en muy malos pasos, terminé en malos caminos. Y estaba pensando un poco en la ley que se aprobó en Colombia. Y bueno, entonces, ¿cómo corregir a un hijo? Pensaba yo y analizando esta situación de Saúl acá, de cómo sus hijos, empezando por Jonatán, porque lo que vemos ahí en el versículo primero del capítulo 19 es que dice, un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Le está dando una orden a Jonatán, a su hijo, de que mate a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, lo amaba tanto, entonces lo que hizo fue enviar un aviso. Y le dijo, Saúl mi padre quiere matarte, ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro.
¿verdad? Y por eso preguntaba yo como, ¿será correcto desobedecer a un papá? Es claro que la Biblia enseña que no es correcto. O por lo menos eso es lo que yo veo en Efesios capítulo 6. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 6. Deya, muy buena noche, bienvenida, qué gusto verte por aquí. Ella les está dando un saludo a todos ustedes, Deya. La Morocha Guzmán, también muy buena noche, bienvenido. Creo que empiezan a entrar los hermanos que están de México y de otros países. Samara Aldana Zamudio, también muy buena noche, bienvenida. Samara, ella es de México. En Zoom también tengo a Luqui Cano, que ella es de Guatemala, también muy buena noche, bienvenida. Bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 6, vamos. Voy a leer una Reina Valera contemporánea. Dice ahí Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Dice la Escritura, obedezcan a sus padres. Pero duro lo que está pasando aquí porque es que Saúl le está diciendo a Jonatán, oiga, vaya y mate a David. Y resulta que David no había hecho nada malo y fuera de eso, David y Jonatán tenían un amor, una amistad tan profunda, tan estrecha, como lo había hablado ya en una reunión anterior, a causa de lo que los unía, lo que tenían ellos en común era su relación con Dios. Entonces ese amor por Dios fue lo que los unió a estos dos hombres, ¿cierto? Y debió haber sido muy duro para Jonatán. Uy, si mi papá me mandó a matar a David. Y Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor porque esto es justo, ¿cierto? Pero también es claro que cuando el papá ordena a un hijo desobedecer a Dios, el hijo a quien debe obedecer en este caso es a Dios primero, y no al hombre, porque por encima del hombre está Dios, por encima de las leyes humanas están las leyes de Dios, ¿ok? Entonces, sí, claro, un hijo debe ser respetuoso, un hijo debe ser servicial, un hijo debe ser obediente a sus papás, pero aún más a Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Tal vez que ahora en Colombia se prohibió la corrección de los hijos por medio de una palmada, de una chancleta, un golpecito, o la correa de pronto, la varita de la corrección. Ahora que se prohibió eso en Colombia a causa de esa ley, tenemos que buscar alternativas diferentes para poder educar a nuestros hijos y poderlos corregir de una manera más, diría yo, que llegue al corazón y que se convierta en una convicción en ellos poder obedecer, ¿no? Puedan ser respetuosos, que puedan ser serviciales. Y yo creo que la mejor manera de educar a un hijo en esto es enseñándole a temer a Dios, enseñándole a obedecer a Dios, enseñándolo y llevándolo a las Escrituras. Y es algo que me ha llevado pensando estos días cuando escuché lo de la aprobación de la ley aquí en Colombia, porque yo en los primeros años de mis hijos, cuando estaban aún muy chiquis, yo utilicé en algunas ocasiones la correa para educar a mis hijos. Mi hijo ya hoy en día tiene 15 años, mi hija tiene 9, ya yo no los corrijo de esa manera, los corregí así como hasta los 7, 8 años más o menos. Procuraba no hacerlo con rabia, con enojo, no. No se debe castigar a un hijo de esa manera. Procuraba no ser fuerte en el castigo, pero pues tengo una mano pesada, ¿cierto? Entonces siempre iba a doler un poco. Pero nunca, o sea, procurar pegarles con mi propia mano, no. Aunque sí hace poco, hace como unos 2 meses, sí me pasé un poco con mi hija y tuve que hablar con ella, le pedí perdón. Nunca más en la vida vuelvo a hacer eso de tocar a mi hija fuertemente con las manos. Esto que tenemos acá es para trabajar, para servir,
pero las manos también son muy útiles para amar y mostrar cariño. Una caricia, un abrazo, una caricia tierna, esto hace que haya una unión mucho más profunda entre las personas, una relación mucho más profunda. Nosotros deberíamos utilizar todo nuestro cuerpo para honrar y servir a Dios en todas las maneras posibles. Por eso les digo, me arrepiento mucho de haber hecho eso con mi hija. Yo hablé con ella. Ahora la consiento más, ¿cierto? Con mis manos trato de acariciarle su cabello. Y estoy aprendiendo a educarlos más en el temor de Dios que en los gritos o que en las rabias o que en los enojos o que con las agresiones, que ya no volví a tomar la correa para castigarlos, ya no lo hago. Y aquí me puso a pensar mucho esta situación entre Saúl y sus hijos Jonatán y su hija Mical, porque los hijos lo confrontaron. Entonces también es cierto que los padres tenemos una parte que realizar en ese punto de Efesios. Si seguimos continuando en Efesios capítulo 6, ahí en el versículo 4, por favor acompáñenme ahí en Efesios capítulo 6, versículo 4. Adriana Rico Torres, muy buena noche. Giovanni Reyes, buena noche, bienvenidos. Glauco Miranda, buena noche también. Muy buena noche para ustedes, bienvenidos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así: ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Sí, la mejor manera de educar a un hijo es con la Biblia, es llevando a los hijos a la Biblia, es mostrándoles la verdad, es mostrándoles el camino. Y a veces nosotros tratamos de educarlos a la manera que nosotros creemos o la manera que nos educaron. O a veces si nos educaron muy grave, muy difícil, muy tenaz, que fue mucha la agresión que tuvimos, algunos padres se van al otro punto, ¿no? Al otro extremo. O sea, es que como a mí me maltrataron tanto, entonces yo con mis hijos más bien no los corrijo. Y entonces tenemos la otra parte, ¿no? Entonces, malo si se corrige agresivamente y muy fuerte, y malo si usted no corrige y no disciplina. Malo por donde usted lo quiera ver. Entonces siempre hay que buscar un punto de equilibrio. Y sí hay que corregir, sí hay que castigar, ¿cierto? Pero hay que ir buscando otras alternativas y otras maneras de hacerlo que lleguen más al corazón del muchacho, ¿cierto? Pero bueno, en este caso, el que estaba mal era el papá, era Saúl. Por eso Efesios 6:4 dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Entonces la actitud de Jonatán es acorde a la Biblia y aún, ¿sí? Más allá, porque trató de convencer al papá del mal que estaba por cometer, ¿sí? De hecho le dice, no, pero mi señor, recuerde que pues David luchó contra el gigante Goliat y además le ha servido muy bien y él tiene muy buenas victorias y todo, es como tratando de, bueno, ¿por qué va a cometer ese pecado contra David? Pero Saúl ya era un hombre completamente dominado por sus pasiones, ya había tomado control de él, ya había tomado control de él el pecado. El corazón de Saúl ya se había endurecido como una piedra. En el capítulo anterior, en el versículo 9, vimos cómo Saúl comenzó a tener mala voluntad hacia David. Esta mala voluntad no es nada más que envidia y celos. La envidia es un sentimiento desastroso y es un sentimiento muy malo. Es un sentimiento que viene, es obra del maligno, la envidia. Ese es el fortín del diablo, la envidia. Con eso es que él piensa gobernar.
El diablo piensa gobernar con envidia y con egoísmo. ¿Sí? Ve, acompáñame por favor a una escritura que está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Y perdón, apago el aire acondicionado porque me estoy... Ya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Voy a utilizar Reina Valera contemporánea. Dice, no, mentiras. Ahí voy a utilizar una Dios habla hoy. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 dice, no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Y cuando uno va a la historia de Caín y Abel y la mira ya en Génesis capítulo 4, ¿cierto? Y mira qué era lo que pasaba entre estos dos hermanos, entre Caín y Abel. Pues resulta que Caín era un hombre de campo, era un hombre de ovejas, criaba ovejas, de ganado, ganadero. Bueno, sí, digámosle ganadero, pero no, pues son ovejas, un pastor. Y Abel era más un hombre agricultor. Entonces, cuando le llevaban las ofrendas a Dios, ofrendas que llevaban por su propia iniciativa, no dice la Biblia que Dios les exigiera nada, ningún pago a cambio, ellos llevaban eso a ofrecérselo a Dios, pero resulta que Abel llevaba de lo mejor que cosechaba. Permítame un momento. Porque creo que estoy confundido. No me acuerdo cuál era el agricultor y cuál era el pastor. Pues de todas maneras, aquí lo importante es que Abel llevaba siempre de lo mejor que tenía, mientras que Caín llevaba de lo que le sobraba. ¿Sí? Entonces, eso no agradaba ante los ojos de Dios. Además, en muchas ocasiones Dios le decía como que el pecado está a tu puerta. Entonces, al parecer no era solamente esto de la envidia o que llevara unas ofrendas no tan dignas, sino que al parecer su conducta era diferente. Era un hombre malo ya en sí, tenía algunas actitudes ya malas, ¿no? Tal vez no era solamente eso, sino que ya su corazón se había apartado de Dios. También es obra de la carne, esto de la envidia, es obra de la carne. Y les pido por favor que me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Ahí sí voy a utilizar una Reina Valera contemporánea. Gálatas 5, 19. Pero antes espere que yo quiero salir de la duda de Génesis. Voy a leerla, perdón, la de Génesis, ¿sí? El hombre se unió, Génesis 4, versículo 1. Ya volvemos a la escritura, Gálatas. Génesis 4:1 dice, el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, sí, estaba mal. Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Ok. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y si continuamos leyendo, pues nos damos cuenta que no logró dominar el pecado, aunque Dios le dijo que lo podía hacer. Le dijo, tú puedes dominarlo. Pero al parecer entonces Caín dio rienda suelta a su maldad, a la envidia, porque su hermano era mejor. Y eso le dio envidia a Caín. ¿Ven cómo la envidia es un sentimiento desastroso y muy malo? Es perverso. Es una pasión, es un sentimiento que viene del maligno, del diablo.
pero también es obra de la carne, de nuestra naturaleza humana. Y es donde les pido que por favor vayamos a Gálatas capítulo 5. Ana Silveria, muy buena noche, bienvenida. Reina Luna, muy buena noche, bienvenida también. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos, por favor, acompáñenme. Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, como vemos, es un sentimiento con el que hay que tener mucho cuidado, porque absorbe la poca bondad que hay en una persona, que hay en un ser humano. Y saben lo más tenaz, ahí en el versículo 21 dice, envidias, homicidios, o sea que viene acompañada la envidia. Fíjense bien, que después de envidia dice homicidios. Así le pasó a Caín. La envidia viene acompañada de muchos otros males. Así le pasó a los escribas, así le pasó a los fariseos, así le pasó a muchos judíos. La envidia llevó a que crucificaran a Jesús en la cruz. No pudieron soportar que alguien los dejara en ridículo a falta de las convicciones que no tenían en su interior, a falta del conocimiento de Dios, y quedaban en vergüenza por lo que Jesús decía, por la autoridad con que enseñaba Jesús. Por eso les dio envidia, pero mire que la envidia viene acompañada del homicidio, porque al final la única solución que encontraron estos fariseos y estos judíos, estos escribas, pues fue matar a Jesús. No encontraron ninguna otra. ¿Sí? Lo más tenaz es que la envidia anda acompañada. Ojo con eso. Eso es algo que hay que trabajar mucho en nuestro corazón. Mira, en Santiago capítulo 3, si quieren ir allá. Santiago capítulo 3. Oscar Blanco, buenas noches. Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago 3:16 dice, pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. ¿Sí ve? Donde hay envidias, perdón. Donde hay envidia, según esta escritura, ¿qué pasó? Donde hay envidias, hay rivalidades y hay toda confusión y toda clase de mal. Ojo con ese sentimiento de la envidia. Toda clase de mal. Ojo con eso. Saúl ahora habla de matar a David. Sus planes de hacerle caer en batalla, acuérdense que lo habíamos visto en el estudio del capítulo pasado, en el capítulo 18, se lo vimos hace 15 días. Vimos que los planes en ese momento de Saúl era mandar a David adelante en las guerras o en las batallas más tenaces, lo enviaba como esperando a que los filisteos mataran a David. Pero acuérdense que en esa escritura vimos que lo que hacía Dios era que bendecía tanto a David que David siempre triunfaba y le traía muchas victorias a Saúl. Y entonces como que los planes que tenía Saúl de que mataran a David pues no fueron y curioso porque pues Saúl debió saber que si Dios ya estaba con David, así como estuvo con él en algún momento, porque cuando Saúl tuvo el Espíritu Santo de Dios en sí, él también tuvo muchas victorias. Y él también vivió en carne propia cómo Dios lo guiaba, cómo Dios lo acompañaba y cómo Dios le daba victorias. Pero aquí al parecer a Saúl se le olvidó eso. O sea, se le olvidó cómo Dios en algún momento a él también lo ayudó, también lo protegió, también le dio muchas victorias. Y creyó que con mandar a David adelante, esto iba a hacer que él muriera. Y no pasó.
David cada día triunfaba y triunfaba y se hacía más exitoso y la gente se hacía querer mucho de las personas, se hacía querer mucho del pueblo, el pueblo lo amaba mucho. Jonatán, el hijo mayor de David, de Saúl, lo amaba mucho. Mical, una de las hijas de Saúl, lo amaba mucho. El pueblo entero lo amaba mucho. Dios lo amaba mucho, ¿cierto? Eso debió haber pensado Saúl en su mente, pero ya no pensaba en eso. Su mente ya estaba lejos de Dios, muy, muy, muy lejos de Dios. Entonces esos planes de hacerle caer en batalla no habían dado resultado y sus relaciones interpersonales habían sido estropeadas por su paranoia. Saúl ya era un hombre paranoico. Y en vez de ver el valor de David, ya lo miraba con desprecio, con desdén, como una amenaza. Esa envidia lo llevó hasta ese punto. Jonatán, en cambio, amaba a David. Lo apreciaba de una manera especial. Entonces, lo que hace Jonatán es advertirle a David, le avisa que hay peligro y que debe esconderse en el campo mientras que él habla con su papá, con Saúl, a solas, y luego le avisará. Entonces se ve que Jonatán es sabio al presentar su argumento ante Saúl. Uno se da cuenta de lo que está diciendo, ¿cierto? Porque lo primero que hace es decirle que David es útil y beneficioso para Saúl. Sí, claro, pues mire, si no hubiera sido por David, no vencemos a Goliat, el gigante. Y le recuerda a Saúl que alguna vez, algún día, se había gozado en David. Se había encendido la luz de su gozo al ver a David. Y no solamente eso, que cuando el espíritu maligno venía en pos de Saúl, David tocaba el arpa. Y él se podía tranquilizar, o sea, siempre le fue de mucha utilidad a David. Y eso hizo Jonatán recordándole a su papá. También le recuerda a Saúl, Jonatán le recuerda a su papá, que David era inocente. También le dice que sería un gran pecado dar muerte a un inocente. Y ahí lo que vemos es que Saúl escuchó a Jonatán y vio que tenía razón hasta ese punto. Ahí vemos que como que ya, bueno, sí, mi hijo tiene razón, como que lo escucha, ¿sí? Y vemos que entonces Jonatán va y le avisa a David y le dice, no, ya está todo bien, venga, regrésese, ¿sí? Y jura a Saúl que no morirá. Ahí en el versículo 6, si no estoy mal, venga, lo leemos. Claro, primera de Samuel capítulo 19, versículo 6 dice, Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor, mire, juró por Dios, que respetaría la vida de David. Y entonces ya Jonatán lo llama, lo hace venir a David, ¿cierto? Para que vuelva otra vez a servir. Entonces, jura Saúl que no morirá. Y esto nos enseña lo serio que es un juramento. Y en este caso jura por Dios. Yo aprendí cuando me bauticé que es mejor seguir lo que Jesús enseñó. ¿Y qué enseñó Jesús frente a los juramentos? Que es mejor no jurar, sino cumplir. Entonces, no jures, cumple de una vez. ¿Para qué te pones a jurar? De una vez hazlo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5, 33. Carolina Chacón Taborda, muy buena noche, bienvenida. María Esmir González, mi amada madre. Gracias, madre, muy buena noche. Estoy por aquí en Puerto Gaitán, aguantando calor, aunque me tocó prender el aire acá y ya estaba como para congelarme. Mateo capítulo 5, versículo 33. Voy a leer una nueva versión internacional. Mateo 5:33 dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey.
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Mire de dónde provienen las cosas de más. Y Saúl ni se acuerda más adelante que había jurado que David no moriría. Eso lo vamos a ver más adelante. Pues de hecho, ahí está. Lo ataca, lo manda a matar. Por aquí está. Ahí volvamos a primera de Samuel capítulo 19. ¿Sí? Otra vez a Samuel capítulo 19. Y vemos que en el versículo 6 dice que Saúl aceptó lo que dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. ¿Cierto? Entonces ahí en el versículo 7 Jonatán llama a David y en el versículo 9 dice, pero otra vez el espíritu maligno de parte del Señor volvió a atacar a Saúl y mientras Saúl estaba descansando en su casa y David tocaba el arpa, Saúl tenía una lanza a su alcance. En el versículo 10 dice, de pronto Saúl tomó la lanza y la arrojó con la intención de atravesar con ella a David, pero éste la esquivó y la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David escapó de morir y huyó. Se le olvidó a Saúl el juramento que había hecho, por Dios lo hizo. ¿Sí? Deben tener mucho cuidado con esos juramentos que a veces hacemos o que hacen las personas. Yo realmente no, prefiero no jurar. David vuelve a estar delante de Saúl y pasa cierto tiempo ahí, no sabemos cuánto tiempo, pero tuvo que pelear otra vez contra los filisteos y resultó una vez más una gran victoria. Saúl tenía la tendencia de compararse con otros hombres, eso lo vimos desde que él fue elegido como rey, como el primer rey de Israel. Él tenía esa tendencia de compararse con otras personas, ¿cierto? Y en vez de compararse con otras personas, lo que nosotros debemos hacer es medirnos con la medida de Cristo Jesús. Esa es la que debe ser nuestra medida, Jesucristo, no los otros hombres, porque ahí es donde vuelve a ser, donde la envidia vuelve a trabajar, ¿no? Cuando empezamos a compararnos con otros hombres, ahí es donde la envidia llega a gobernarnos. No, nosotros debemos compararnos es con Jesús, o sea, debemos es buscar alcanzar a Jesús, la estatura de su carácter, su santidad, su pureza es lo que debemos hacer, ¿cierto? Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios 4, 7. Nueva versión internacional voy a leer. Efesios 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando subió a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Yo estaré conforme el día que yo me parezca a Cristo Jesús, que mi carácter sea exactamente igual a Él. Y es interesante este versículo 13 porque dice, de este modo todos llegaremos a la unidad en la fe y del conocimiento, una solamente, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, perfecta. Y acuérdense que yo les he dicho el concepto de perfecto, no es como el perfecto que hay en el mundo, ¿no? Que en el perfecto es ese que no tiene mancha ni arruga ni es perfecto, o sea, ninguna clase de cosa ahí
No, la palabra perfecto en la Biblia significa totalmente terminado. De eso se trata. Y en este libro de Primera de Samuel capítulo 19, nuevamente Saúl es afligido por el espíritu malo. Nuevamente le da rienda suelta a su carácter. Nuevamente le da rienda suelta a sus pasiones. Y procura clavar a David en la pared. Y así desahogar su enojo, su frustración, su disgusto. Pero erró, falló. Y esta parte es importante en la historia. Algunos comentaristas bíblicos han sugerido que Saúl, siendo un soldado de experiencia, no hubiera errado con la lanza. Recuerden que Saúl era un experto soldado. No hubiera errado con la lanza. David estaba cerca de él, ¿cierto? Sus intenciones siempre fueron matar al joven, pero su subconsciente no lo dejaba. Su conocimiento de la verdad traicionaba sus pasiones de momento. Puede ser que eso sea verdad, pero David no tenía cómo saber eso. Por eso David se escapa, huye, teme por su vida, porque se da cuenta que Saúl ya era un hombre completamente esclavo de sus propias pasiones y de su propio pecado. Y le daba rienda suelta a eso. Alguna vez el hombre Francisco Bacon, el canciller de Inglaterra en el siglo XVI, dijo lo siguiente: la envidia es el peor de las pasiones y se alimenta de los espíritus y ellos del cuerpo. Y tanto más porque es perpetua y, como se ha dicho, no observa ningún feriado. ¿Qué quiere decir? Que la envidia siempre está lista y presta a atacar en todo momento. Ahí la envidia siempre está resguardada y agazapada como un león esperando a ver en qué momento atacar a las personas. Todos los días la envidia está presta a atacar al más despreocupado de las personas, al más despreocupado de los cristianos. David se escapó y huyó, dejando al desdichado rey con sus funestos pensamientos, con su mala puntería y con su conciencia herida. Y eso lo vamos a ver más adelante porque aquí empieza una vida de David, una preparación para ser rey. Pero tiene que pasar muchas penurias, pasa mucha hambre, ¿sí? Se convierte como en una especie de guerrillero, de rebelde, eh, y empieza a vivir una vida apartado de su familia, de su esposa Mical. Por ese tiempo muere Samuel, entonces es más duro. Y eso lo vamos a ver en 8 días, Dios mediante, si no tengo visita ese día de algún predicador. Hace 8 días nos acompañó Gabriel Borrás, que fue muy especial. Pero lo que puedo concluir hoy de este estudio que analizamos de Primera de Samuel capítulo 19, a mí por lo menos me impactó mucho y me puso a pensar en la educación y la manera en que corrijo y educo a mis hijos. Debo buscar una alternativa mucho mejor que estar usando correa o estos castigos. Hay que buscar una manera mucho más acertada con la palabra de Dios, ¿cierto? Pero también me puso a reflexionar mucho acerca de la envidia, aunque gracias a Dios yo casi no sufro de eso, no tengo ese problema. Pues no le doy mucha importancia a ciertas cosas. A veces la gente se desvive por tener una ropa de marca, que diga Levi's, que diga, no sé, las camisas, que digan Lacoste, que digan Polo, o unas zapatillas Nike o Adidas o esas cosas. La verdad a mí no me quita el sueño eso. Yo igual me puedo colocar unos tenis que compré en el centro de Villavicencio en la calle o unos que compré en un almacén costoso, no sé, no tengo ningún problema con eso. Pero ahí tengo personas que me rodean que sí tienen algunas luchas con amigos, conocidos, familiares, que tienen muchas luchas con esto de la envidia. Entonces, ojo porque es un sentimiento muy malo, es muy negativo
y no solamente afecta a la persona que la siente, sino que eso se expande como un perfume e invade a las otras personas. Entonces, ojo con eso. Espero que esto que pudimos reflexionar hoy acá les haya podido servir de este libro de Primera de Samuel capítulo 19. Nos vemos en 8 días acá para ver el capítulo 20. Y les recuerdo que el domingo tenemos el servicio a las 10 de la mañana. Este domingo el servicio va a ser en conjunto con la iglesia de Cali y posiblemente puede incluirse la iglesia de Caracas o Bucaramanga, creo de pronto puede pasar, pero lo vamos a hacer con la iglesia de Cali. Entonces están cordialmente invitados a las 10 de la mañana. Los que están en Facebook, yo retransmito eso también por Facebook. Y muchísimas gracias por este tiempo. Si necesitan que ore por algo especial, escríbanlo ahí a los comentarios de Facebook, que en mis tiempos con Dios yo oro por esas peticiones, ¿vale? Muchísimas gracias a todos ustedes. Edgar Frank Romer, ¿qué más, primo? ¿Cómo le ha ido? Me alegra verlo por ahí. Buenas noches, ya llegó para el final. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a cerrar este tiempo con una oración y doy por terminado la sesión de Facebook. Y espero que haya podido ser oportuno ese tiempo. Se acaba de ir la luz. Espere, prendo aquí esto. Se fue la luz en Puerto Gaitán. Lo más seguro es que va a llover duro porque hoy todo el día hizo un sol impresionante como de lluvia y aquí suele llover con truenos, relámpagos y centellas y el piso tiembla de la manera en que llueve. Y cuando se va la luz, ahí llegó. Es porque muy seguramente va a llover. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y voy a terminar con una oración. Bendito Padre, Dios, Rey de Israel, muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirme, Dios, leer tu palabra, Señor, poderla entender y comprender. Gracias por ese mensaje, Santísimo Rey. Te ruego que me ayudes de aquí en adelante, Dios, a buscar una manera más adecuada de corregir a mis hijos, de llevarlos más a la Biblia, Santísimo Padre, de dejar que tú seas quien los corrija, así como lo has hecho conmigo, Señor. Hace 18 años que me bauticé y me has corregido de una manera tan adecuada, Santísimo Dios, que así quiero educar también a mis hijos, Padre. También te ruego que me ayudes con ese sentimiento de la envidia que a veces puede llegar a dominar a las personas. Padre mío, ayúdame a no sentir eso nunca. Padre Santísimo, y si alguna vez lo llego a sentir, pues ayúdame a corregir mi conducta pronto, Señor. Pero te ruego que esto también pueda servirle a los que están del otro lado de esta pantalla, Santísimo Señor, que también puedan trabajar en su vida y en esas áreas, si son padres, Santísimo Rey, que puedan construir una relación mejor con sus hijos, que puedan amarlos, que puedan reconciliarse con ellos, que podamos todos vivir en unidad con nuestros hijos y poder ser un bálsamo para las heridas de ellos cuando sufren a causa de las decisiones que toman, pero también un soporte en esos momentos difíciles para ellos, Padre y pues amarlos muchísimo, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo, Padre. Te oro, ruego y agradezco por todo esto en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces a Facebook muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz y buena y plácida noche. Y nos estamos viendo el próximo domingo para el servicio. Como les digo, si tienen alguna petición por qué orar, escríbanlo ahí en los comentarios del Facebook que yo anoto y en mis tiempos con Dios oraré por eso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buena noche.